Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, unida a Dios, el Padre y al Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que, a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra exhortación no se origina en el error ni en las malas intenciones, tampoco procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Ustedes son testigos, y también Dios, de que nos comportamos con ustedes los creyentes de una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Así que no dejemos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas los mismos que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los no judíos para que sean salvos. Así que en todo lo que se hacen llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Dios bendiga su palabra, hermanos. Quiero dar la bienvenida a todos los que nos están viendo en este momento, ya sea en Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, México, en cualquier otra parte. Bienvenidos a esta casa de oración. Sigamos orando, mis hermanos, por esta familia en la cual nos dirigió el hermano Javier. Esta joven tenía apenas 3 años de haber llegado a Estados Unidos y es algo terrible lo que ha pasado. Yo les digo a las personas que cuando muere un cónyuge, tenemos una palabra para eso, queda uno viudo. Cuando uno pierde un padre, queda huérfano, pero no tenemos palabra para describir cuando muere un hijo. Queremos que ellos nos entierren a nosotros, y ese no fue el caso. Así que tengamos a esta familia en oración. Entiendo que su madre está en Italia, ¿verdad? Y no puede venir acá, es algo terrible. Y sigamos orando por toda la familia en El Salvador también. Bien, hermanos, simplemente quiero recordarles, todo lo que nos dijo el hermano Javier está en esta tarjetita, ¿ok? Entonces es para que se la dé a compañeros, amigos, vecinos, parientes, los que te caen bien y los que no te caen bien en el trabajo. A todos dales una tarjetita. Bueno, todos nos caen bien. Nosotros quizás no le caemos bien a alguien, ¿verdad? Pero déselos a todos. Pero aquí está toda la información de lo que va a pasar el viernes 18, el sábado 19 y el domingo 20. Y estamos pidiendo que el sábado, si usted gusta, puede hacer un ayuno en la mañana, empezando a las 8 de la mañana, y desayunamos el domingo aquí. Terminamos el ayuno después de que pasemos por esa tumba que va a estar vacía, con esa sorpresa al final, y va a estar muy bien, muy especial todo lo que vamos a hacer ese fin de semana de resurrección. Pero el próximo domingo, quiero decirle a todas las personas que nos visitaron, si yo le di una bolsita la semana pasada, si usted nos está visitando, voy a estar llamando personas durante la semana, pero vamos a tener una comida especial. Y vamos a, todos los que quieran poner su membresía, saber más sobre esta iglesia, cómo involucrarse, quiénes son los líderes,
todo lo que tiene que ver con esta congregación. El próximo domingo usted se puede quedar, nada más por favor firme para saber cuánta comida ordenar y así pasar un buen tiempo juntos la próxima semana. Va a ser de mucha bendición. Bien, quiero empezar con una buena noticia. Hace exactamente un mes, no les había dicho, estamos apoyando una nueva obra que se abrió, una nueva iglesia en Iron Coast Church en Maine, en el estado de Maine. Así que nos gozamos con esa gran noticia. Hoy quiero empezar el sermón, mis hermanos, con una fotografía. Esta fotografía es de mi hijo menor, David. David, cuando estaba pequeño, mis hermanos, yo llegaba a la casa y cuando llegaba a la casa, no importa si él estuviera en su cuarto, si estuviera en la sala, si estuviera en la cocina, si estuviera comiendo, si estuviera jugando con sus juguetes más bellos. Cuando él oía mi voz que decía, ya llegué, hola, él oía mi voz, reconocía mi voz y dejaba lo que estaba haciendo y venía a darme un abrazo. Hasta de joven, cuando estamos aquí, estaba orando por las personas, a veces venía del servicio en inglés y me daba un abrazo siempre. Pero él reconocía mi voz y dejaba todo lo que estaba haciendo y se venía porque quería estar en mi presencia oyendo mi voz. Lo cual quiere decir que quizás no es el niño más bonito nada más, sino es más inteligente. Pero mi oración siempre ha sido que todos mis hijos anhelen oír y ir en pos de la palabra de Dios. Cuánto gozo no le ha de dar a nuestro Padre Celestial cuando sus hijos dejamos todo y vamos, anhelamos, deseamos oír su voz. Eso le ha de llenar el corazón de alegría a nuestro Padre Celestial, mis hermanos. Y ese hambre por la palabra es crucial para el futuro de la iglesia. Como hemos estado diciendo, estamos en una serie titulada Firmes en el Señor. Dijimos que estamos estudiando la primera carta a los tesalonicenses y pensamos que es la primera carta que el apóstol Pablo escribió. De hecho, él llevó la palabra tesalónica, empezó a la gente a aceptar el mensaje que él llevaba y empezó a crecer, pero hubo oposición a la obra. Y él tuvo que salir de ahí, él quiso regresar, no pudo hacerlo, finalmente se quedó preocupado por ellos, manda a Timoteo y Timoteo regresa y le da buenas noticias y él no puede quedarse así nada más. Entonces les escribe esta carta que estamos leyendo nosotros y les dice gracias, está tan contento y tan agradecido y los alaba porque ellos se han mantenido firmes en el Señor. Y lo que estamos viendo es qué cosas debemos como iglesia nosotros hacer para afrontar los problemas, afrontar la oposición que tenemos, cómo nos mantenemos firmes. Una iglesia, mis hermanos, solo puede mantenerse firme ante la oposición siempre y cuando se mantenga comprometida a la revelación divina. Déjenme lo digo de esta otra manera. Las iglesias que se mantienen firmes en la validez y la autoridad de la palabra de Dios. En que la palabra de Dios es real y es la única autoridad, mis hermanos. La fe cristiana no es solo resultado de especulación, es el resultado de revelación. La iglesia en Tesalónica sabía cómo reconocer y cómo responder a la voz de Dios. Mire lo que leímos en el capítulo 4, verso 2, dice el apóstol Pablo: ustedes saben cuáles son las instrucciones que dimos de parte del Señor Jesús. Más adelante en ese mismo capítulo dice el verso 8: por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. Y más adelante, el capítulo 4, cuando está hablando de la segunda venida de Cristo, dice: les decimos lo siguiente de parte del Señor. En otras palabras, mis hermanos, Pablo está elogiando a los tesalonicenses por reconocer la veracidad y la autoridad de la revelación que recibieron. En la segunda carta, en el capítulo 2, verso 13, lo dice de la manera más clara posible. Dice: así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual actúa, escuche esa palabra, la cual actúa en ustedes los creyentes. Note, mis hermanos, que Pablo reconoce que las palabras divinas regularmente vienen a través de instrumentos humanos.
El año pasado trajimos una serie de cómo podemos escuchar la voz de Dios y dijimos que Dios puede hablar a través de profetas y a través de maestros. Y lo hace de esa manera. Pero la manera más clara y autoritativa que la iglesia escucha la palabra de Dios es a través de las palabras de las Sagradas Escrituras, a través de la Biblia. ¿Ok? Sí, entendemos que la Biblia que usted tiene, las palabras las escribió un hombre, las escribieron como 40 hombres a través de 1500 años. Y a través de sus escrituras podemos ver algo de la cultura en el que vivieron, o de la personalidad, o el nivel educativo, y todas estas cosas, como los alemanes llaman el Sitzenleben de la persona. Pero aunque ellos la escribieron, nosotros estamos diciendo que las palabras fueron guiadas por la voz de Dios, que Dios fue el que los inspiró. Yo cuando estoy en mi oficina compartiendo la palabra de Dios, le digo a la persona: mira, ves que tengo aquí muchos libros. Todos estos libros fueron inspirados por la Biblia que hombres escribieron, pero ese que tú tienes ahí, esa Biblia, esos son sagrados, eso fue inspirado por Dios, es diferente. Mire cómo lo dice el apóstol Pedro. Dice Pedro: porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. Los tesalonicenses, mis hermanos, honraron la palabra al recibirla. Ellos no estaban escuchando a un hombre hablar sobre Dios. Ellos la recibieron como que lo que es la palabra de Dios que estaba usando un hombre inspirado, al apóstol Pablo. ¿Sí me está entendiendo? Ellos la recibieron como lo que era la palabra de Dios. Ellos no oyeron a un hombre hablando sobre Dios. Ellos oyeron a Dios hablando a través de un hombre inspirado. Y ahora esta inspiración la tenemos si tenemos una Biblia. Tenemos la palabra de Dios. Desgraciadamente, mis hermanos, ese entendimiento claro sobre la revelación está ausente en muchas iglesias hoy en día. Está ausente. En vez de que las personas se mantengan firmes en la veracidad y la autoridad de la palabra de Dios, muchos se ponen sobre la palabra de Dios como críticos, escépticos y jueces. ¿No me lo cree? Usted sabe que los seminarios son los que preparan a los que van a ser pastores y predicadores y todo. Hay un seminario en Nueva York, Union Seminary, que escribió o dijo lo siguiente. Escuche. Mientras que es divinamente inspirada, nosotros negamos que la Biblia sea inerrante e infalible. Fue escrita por hombres a través de los siglos, y esto refleja mucho de la verdad de Dios, pero también el pecado humano y el prejuicio. Nosotros afirmamos que a través de la erudición bíblica y la teoría de la crítica podemos ayudarnos a discernir cuál es el mensaje de Dios. ¿Sabe qué están diciendo ellos? Están diciendo: algunas veces la Biblia viene de Dios, algunas partes sí y otras partes no, especialmente aquellas partes que no se alinean con nuestras presentes normas o valores culturales. Y por debajo de esa creencia, de esa forma de interpretar o ver la Biblia, se encuentra el rechazo a la noción de una verdad absoluta. ¿De qué está hablando el hermano? ¿Usted sabe que hay verdad absoluta? Hay tal cosa como verdad, porque la gente hoy en día dice que todo eso es relativo. Déjeme una prueba. Le pregunto a usted que está hoy alabando a Dios y orándole a Dios: ¿robar es malo? Conteste fuerte o si lo cree. ¿Robar es malo? Okay. ¿Y qué tal si bajo ciertas circunstancias, si se está muriendo de hambre la persona, si esto y aquello y aquello y aquello y aquello, ¿es todavía malo? Claro que sí, es malo, dígalo con autoridad, es malo. Esa es una verdad absoluta. Pero la gente hoy en día piensa que eso es ofender a alguien, que no es una verdad absoluta. Es más, ellos creen el concepto de la verdad absoluta se percibe como una idea opresiva, que la gente que cree en verdades absolutas están oprimiendo a las otras personas. Así lo ve la sociedad hoy en día, mis hermanos. La única verdad autoritativa es
Dicen ellos, nuestra propia verdad. La verdad se determina viendo hacia adentro, no viendo hacia arriba. Sí, o yo lo acabo de decir. ¿Cómo encontramos la verdad? Pues mira hacia adentro. Usted conoce un montón de gente que dice, pues, Feng Shui o arregla los muebles para tener buenas vibras o busca por aquí, por un montón de basura. Pero están haciendo, la verdad la puedes encontrar en ti mismo. El campeón que llevas dentro. Yo no sé, hay un montón de cosas, pero tú lo encuentras. Pero la iglesia siempre ha buscado la verdad absoluta en Dios, mirando hacia arriba, mirando su revelación, mirando la Biblia. Y ahora elevan la conciencia del individuo y le otorgan el estatus de infalibilidad. Y hermanos, este nuevo entendimiento de la verdad, yo solamente tengo una pregunta: ¿qué tal está funcionando? Me da una tristeza, mis hermanos, porque en este país, cuando empezó en los años 60 del siglo pasado la revolución sexual, tuvieron que cambiar lo que Dios dice y buscar la verdad en lo que tú sientes. Haz lo que tú sientes. Se trata de que tú seas feliz. Tú eres el centro del universo. Es más, vaya a unas iglesias y le dicen, tú eres lo más importante que hay. Dice el salmista, el Salmo 23, a Dios hace lo que hace por amor de su nombre. Es que tú eres tan importante. Y mis hermanos, desde los 60s cambiaron todo. Es más, por cualquier métrica que se use, se ha reconocido que desde los años 60 la población en Estados Unidos es cada vez menos feliz, menos feliz, menos feliz, menos feliz. Hay cada vez más hogares con un padre ausente. No está la figura paterna en muchos hogares. La pornografía está por todos lados. La soledad, que la gente se sienta sola, es ahora una epidemia en esta sociedad. ¿Y qué podemos decir de la alza de los problemas de salud en la juventud? Y en la gente en general. Hay tanta ansiedad. Y eso es triste, mis hermanos, porque el Kool-Aid que les han dado a tomar a los jóvenes, a todas las personas, es: tú tienes que encontrar tu realidad, tu verdad, búscala en ti mismo. Y si no la has encontrado, si no eres feliz todavía, es porque no has encontrado esa felicidad en ti todavía. Mis hermanos, la verdad es alinearse con la realidad. Hay gente que ya no tiene sentido común. Vaya, estamos como en el 8º siglo antes de Cristo, como dice Isaías, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. ¿Qué es el sexo? Es una construcción social, depende de cómo te sientas. Y unas tonterías, mis hermanos. La verdad es alinearse con la realidad. Tú y yo somos criaturas. No somos el creador. El creador es el que determina lo que es verdad. Tú y yo no. Y si ese es el caso, si hay un creador que determina lo que es la verdad, a ti y a mí no nos toca escoger qué partes de la palabra de Dios aceptamos y qué partes no. Todo lo que Él dice es verdad y debemos aceptarlo, no unas partes solamente. Hay iglesias, mis hermanos, que hacen todo lo posible por diluir la autoridad de las Escrituras para poder relacionarse con la cultura, para alcanzar mejor a la cultura, a una cultura escéptica. Y eso es impresionantemente infructífero. Déjame se lo digo. Cada tradición cristiana que ha adoptado esa manera de pensar está en declive. Está en declive. Pero ¿cuántos vieron Gather 25? Yo les dije que vayan a verlo en YouTube. La iglesia a través de todo el mundo, mis hermanos, donde la palabra de Dios se predica, se cree su veracidad y su autoridad, están confiados. Esas iglesias están creciendo. Esas iglesias siguen adelante, donde hay prodigios sobrenaturales, donde encontramos conversiones masivas, donde encontramos exorcismo, donde encontramos el poder de Dios. Es porque se cree la veracidad y la autoridad de la palabra de Dios. Pues ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios no solo habla de poder,
desata poder donde es honrada. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 5, cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con ¿qué? Con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de lo que decíamos era verdad. Donde la palabra de Dios es reverenciada, el Espíritu de Dios es liberado. Así que, mis hermanos, si vamos a estar firmes ante la oposición, debemos estar firmes en la verdad que encontramos en la revelación divina. Pablo escribe una segunda carta y en el capítulo 2, verso 15, él dice: permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos, tanto en persona como por carta. Lo que nosotros les hablamos y que lo que nosotros les escribimos viene de Dios. Aférrense a ello. Las escrituras, tu Biblia, son la manera primordial en que nosotros escuchamos la voz de Dios hasta que la escuchemos en vivo en su presencia cuando Él venga. Entonces, ¿cómo podemos honrar la palabra de Dios mientras estamos aquí esperando? Bueno, yo creo que el apóstol Pablo nos da 3 formas en que podemos hacerlo. Número 1, podemos honrar la palabra porque debemos proclamar la palabra con integridad. Debemos proclamarla con integridad. Nunca debemos compartir verdades puras con motivos impuros. Leí recientemente, mis hermanos, de un farmacéutico en Kansas City, hace varios años atrás. Fue a dar a la cárcel. ¿Sabe por qué? Porque él estaba diluyendo el medicamento para cáncer. Para poder tener un margen de ganancia más grande, estaba diluyendo el medicamento. Fallecieron varias personas y después de varios meses de estar haciéndolo se dieron cuenta y fue a dar a la cárcel. Diluyendo algo que podía dar sanidad, retrayéndolo para ganarse él algo. Nunca haga eso con la palabra de Dios. Miren lo que escuchamos, las palabras leídas al principio de este sermón, capítulo 2, versos 3 y versos 5 y 6. Nuestra exhortación no se origina en el error ni en las malas intenciones. Tampoco procuré engañar a nadie. Nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Tampoco hemos buscado honores de nadie. Mis hermanos, cada pastor lucha con la tentación de hacer las cosas correctas por razones incorrectas. Es fácil deslizarse y predicar un mensaje que le dice a la gente lo que la gente quiere oír, lo que la gente quiere escuchar, con tal de que ese pastor o ese líder reciba el aplauso y reciba el apoyo de la gente. Un buen ejemplo de esto diría yo que es el evangelio de la prosperidad. Hay muchos tontos en la televisión que usted puede ver que te dicen: Dios quiere que tú estés sano y que seas rico. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, si no lo estás, algo anda mal. Tienes que tener fe. Entonces, por fe, mándame un dinerito. Bueno, así no lo dice, ¿no? Siembra una semilla de fe. Mándame algo a mí y Dios te va a prosperar a ti. Da ese paso de fe y Dios te va a tener sano y nunca te vas a enfermar y vas a ser rico, nunca te va a faltar nada. No hay lugar en ese evangelio que se está predicando para el sufrimiento que Dios puede redimir. Cuando usted oiga a alguien hablar así, mis hermanos, huya, váyase para otra parte, aléjese de eso. Ese no es el evangelio de Dios. Si el evangelio de Cristo trabaja en Calcuta y trabaja en California. Si trabaja en California, puede trabajar en Calcuta también. ¿Sí me está entendiendo? California, donde hay mucha afluencia, y Calcuta, donde hay mucha pobreza. El evangelio funciona en todas partes. Yo recuerdo cuando estaba empezando en el ministerio, me dijo un compañero pastor, un predicador. Me dice: hermano, tú sabes que aquí no se hace mucho dinero. Mira, yo estoy haciendo esto, tú puedes hacerlo también. ¿Por qué no lo haces? Yo estoy vendiendo Amway. ¿Y qué es eso?
Pues Amway son productos, pero en vez de ir a una tienda los puedes ordenar directamente sin el middleman y tú puedes hacer dinero vendiendo y tú conoces gente y tienes carisma para hablar con la gente y todo eso y puedes hacer dinero. Entonces me puse a pensar yo, bueno, pues sí puedo hacer dinero, pero yo tuve que tomar una decisión. Yo no quiero que si traigo una persona a Cristo y luego le presenté el evangelio y ahora le estoy haciendo una presentación de Amway, yo no creo que esta persona le pase siquiera por la mente. Entonces tú no querías nada más esto, a lo mejor también lo que quería era venderme algo. Y decidí hace mucho tiempo decir, bueno, no voy a hacer eso. Y Dios se ha encargado. Me dio una esposa que es buena para ahorrar y no me ha faltado un techo, ni comida, ni nada. Pero la tentación está allí. El evangelio siempre debe ser libre de cargos. Yo me propuse hace mucho tiempo, yo no ando buscando un púlpito para predicar, sino un alma para hablarle de Cristo y salvarlo. Entonces, mis hermanos, dice el apóstol Pablo, así como una madre se preocupa por sus hijos, ¿se fija? Como una madre que está alimentando, dice el apóstol Pablo, también dice, si esté leyendo 1 Tesalonicenses, por favor, está diciéndoles eso. ¿Cuántas madres aquí a las 2 de la mañana están alimentando a su bebé? ¿Se acuerdan cuando estaba chiquito? A las 2 de la mañana y está diciendo usted, tú no sabes el sacrificio que estoy haciendo por ti. Un día tú me debes algo. No lo hacemos. No lo hacemos. Nosotros, mis hermanos, honramos la palabra de Dios cuando la compartimos por lo que hará a los demás, no por lo que puede hacer para nosotros. No estamos haciendo sacrificio por nuestros hijos porque nuestros hijos no tienen que dar algo a nosotros. No, simplemente los amamos. Número 2, nosotros honramos la palabra de Dios, lo hacemos porque debemos modelar la palabra de Dios auténticamente. Cuando modelamos la palabra de Dios auténticamente, honramos la palabra. La palabra impresa, bueno, ahora es digital, ¿verdad? Antes yo decía, cuando empezaba, saquen sus Biblias, 1 Tesalonicenses capítulo 2, y ahora es, saquen su teléfono y hay versiones. Yo le digo, mire, yo uso el Bible Gateway, tengo como 17 versiones en español ahí. Y si quiero me voy a cualquier idioma y todo, wow. Pero esa palabra, la palabra impresa, debe estar acompañada por la palabra en persona. Debe estar acompañada por la palabra en persona. ¿Cuántos de ustedes le han dado, ya viene la Navidad, a ese pariente que todavía no acepta a Cristo? Le voy a comprar otro libro para que lea que es muy bueno. Y le voy a comprar otro libro, y le voy a comprar otro libro. ¿Por qué no mejor se lo modelamos, lo que es la palabra encarnada? ¿Por qué no somos mejor como Cristo en vez de darle tanto libro? En otras palabras, la palabra debe continuar encarnándose. Por eso, 6 veces en esta carta que estamos leyendo, en el texto, el apóstol Pablo les recuerda a los creyentes en Tesalónica que recuerden cómo él vivió entre ellos. Les dice una y otra vez, recuerden cómo nos comportamos. Dice en el verso 9 y 10, dice, recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatiga para proclamarles el evangelio de Dios y cómo trabajamos día y de noche, no para hacerles una carga. Ustedes son testigos y también Dios de que nos comportamos con ustedes los creyentes de una forma santa, justa e irreprochable. Santa, justa e irreprochable. En otras palabras está diciendo Pablo, ustedes vieron que nos comportamos conforme a lo que les predicamos que creyeran. Les estamos predicando que crean esto y nosotros a lo modelamos lo que es creer eso. ¿Sí me entiende? Había una alineación, concordaba lo que Pablo predicaba con lo que Pablo practicaba, su contenido con su carácter. Nosotros, mis hermanos, honramos la palabra de Dios no diciendo que nos gusta, sino viviéndola. Así es como la honramos. Una vez, creo que ya les conté la historia de un pastor que se sube a un taxi en Nueva York. Empieza una conversación con el taxista. El taxista le va diciendo cosas, diciendo maldiciones. Nosotros decimos maldiciones, no es maldecir, sino palabras soeces. Pero está haciendo palabras maldiciones y maldiciones, está usando el nombre de Dios en vano para arriba, para abajo. Y diciendo puras barbaridades. Y le dice el pastor, mira, recuerda, no debes tomar el nombre de Dios en vano. Y le dice el taxista, no, pastor, usted no me salga con eso. Yo fui a la escuela dominical y yo la palabra de Dios me la sé de corazón. Y le dice, no, señor, usted no se la sabe de corazón. Se la sabe de memoria, pero de corazón no.
Mis hermanos, irreprochable no quiere decir que nunca vas a pecar. No hay tal cosa. El apóstol Pablo también cometía pecados. Pero irreprochable significa que nosotros vivimos vidas auténticas, lidiando con nuestro pecado. Que cuando el Espíritu Santo nos redarguye, reconocemos ese pecado, confesamos ese pecado y aceptamos el perdón de Dios y seguimos cada vez más en pos de Jesús. ¿Cuál es el regalo más importante que yo le puedo dar a esta congregación? A mí me toca exhortar, a alguien le toca enseñar, a alguien. ¿Sabe cuál es el regalo mejor que yo le pueda dar a esta congregación, mis hermanos? Usted se va a quedar sorprendido. ¿Será mi habilidad de liderar? ¿Será mi capacidad de exponer la palabra? ¿Será esto o aquello? ¿Sabe qué? Hay muchos predicadores que hacen todo eso mejor que yo. El mejor regalo que yo le puedo dar a esta congregación es tratar de vivir como Jesús me manda que viva. Vivir como Dios quiere, ir en pos de la santidad, en pocas palabras. Eso es el mejor regalo que yo le pueda dar a usted. Mis hermanos, el que yo vaya en pos de la santidad es lo más importante que yo le puedo dar a ustedes como pastor. Es una responsabilidad que cada miembro de esta iglesia tiene derecho a esperar de mí. El año pasado, yo recuerdo estar llevando a mi esposa a una clínica, y veo la televisión ahí en el lobby, y leo fue un año difícil el año pasado para las iglesias aquí en el Metroplex. Oímos de varios pastores que yo respetaba y respeto, pero de los cuales yo aprendí que cayeron por inmoralidad. Y nadie me dijo, pero alguno que otro, nomás unos poquitos me dijo, qué bueno, hermano, que usted no anda en problemas como de esos. Pero mis hermanos, el que yo sea fiel a mi esposa, el que trate con dignidad a las personas, el que sea generoso y ayude al necesitado, el que no yo ande poniendo dos caras y trayendo un escándalo a la iglesia, eso no es algo sobrenatural, eso no es ir yo la segunda milla, eso es algo que usted debe esperar de mí. Usted debe esperar eso de cualquier persona que se dice cristiano. Mire, recientemente, yo sé que algunas iglesias que tienen mucha gente, los pastores ahí usan hasta malas palabras para conectarse con la gente, palabras soeces, porque para ser más populares. E incluso algunos hablan de su cerveza favorita o de su vino favorito. Mire, si usted se va a dormir a la noche, ¿cómo le hacemos para que nuestro pastor sea más popular? Debería hacer eso. Usted se va a ir a dormir muy triste porque yo jamás lo voy a hacer. ¿Qué? Yo no voy a andar diciendo palabras que son antisonantes y no voy a estar diciendo, bueno, a mí la cerveza que más me gusta es esta, pues ni siquiera tomo, pero esta es más sabrosa que esta en un sermón. No tiene sentido para mí. Honrar la palabra de Dios es encarnar la palabra de Dios. Y el mejor lugar para empezar es sometiéndonos a esas partes de la palabra de Dios que menos nos gusta. ¿Ya se abrochó el cinturón? La tercera forma en que honramos la palabra de Dios, y quizás la más importante, es cuando la recibimos en humildad. Recibiendo la palabra en humildad. Dice el apóstol Pablo en el verso 13, porque al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Los creyentes en Tesalónica no se pusieron como jueces sobre la palabra de Dios. Ellos humildemente permitieron que la palabra de Dios actuara como juez sobre ellos. Pablo sabía que eso no siempre sería el caso. En 2 Timoteo, capítulo 4, versos 2 y 3, él dice... Le dice a este joven predicador, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír.
Hay gente que va a iglesias donde le dicen lo que le da comezón en sus oídos. A pesar de 2000 años de entendimiento cristiano, mis hermanos, muchos hoy en día se sienten tan iluminados como para desafiar lo que la palabra de Dios dice claramente. Lo que voy a decir a continuación no es hablar de política. Estamos hablando de lo que la palabra de Dios dice claramente. Hay muchos cristianos que ponen, yo les he dicho, raramente veo Facebook o algo, pero escriben cosas, postean, dice ahora, escriben sobre los inmigrantes y se ponen de una postura, de otra postura. Pregunto, ¿dice la Biblia claramente cómo debemos tratar los seguidores de Cristo a los forasteros, al extranjero? ¿Sí o no? Lo dice claramente. Lea el Antiguo Testamento, es bien claro. Claramente. Ahora, yo estoy a favor de reformas migratorias, que no separen familias y que sean justas, que no cualquiera pueda entrar, sino que haya un proceso y que yo estoy de acuerdo con cosas justas. Pero en cuanto a cómo debo tratar yo a un forastero, la Biblia es bien clara. Ahora, por 2000 años la Biblia es bien clara en cuanto al sexo. El sexo es para practicarse en el matrimonio por un hombre y una mujer que se perciben como lo que son. Un hombre y una mujer, dice el escritor de los Hebreos, honrosos sean todos, el hecho sin mancilla, en el matrimonio. Pero aparentemente es como que ahora sacan una nueva forma de ver las cosas, y eso es como estar diciendo, el Espíritu Santo pues se equivocó, ¿verdad? O ahora yo estoy más iluminado. Eso es una tontería, mis hermanos, pensar de esa manera. Cuando alguien cuestiona diciendo, ¿verdaderamente dijo Dios? ¿Sabe dónde se dijeron esa cuestión, esa pregunta, esa frase? ¿Sabe dónde y quién la dijo la primera vez? ¿Con que verdaderamente Dios dijo? ¿Dónde la encontramos? Génesis capítulo 3. ¿Quién la dijo? Satanás. Nuestra doctrina de la Escritura debe estar fundamentada en nuestra doctrina de Dios. Creemos que es la naturaleza de Dios revelar lo que es absolutamente verdadero, y creemos que Él puede hacerlo fiel y exactamente. Si es así, entonces tú y yo no podemos escoger qué porciones de la Escritura a cuáles nos vamos a someter. Nuestra actitud sobre la palabra escrita debe modelar la misma actitud que tuvo la palabra viva. ¿Quién es la palabra viva? La perspectiva que Jesús tenía de las Escrituras era una de completa confianza y reverencia. Él aceptaba y creía todo lo que el Antiguo Testamento Él había hecho, ¿verdad? Él, el Padre y el Espíritu habían hecho. Él la reverenciaba. Él nunca cuestionó la Escritura, incluso las historias milagrosas. Incluso a él le caía tan mal a Jesús cuando alguien sabía lo que la palabra dice claramente, pero torcían con una nueva interpretación para no bendecir a sus padres, porque esto es raca. Mamá, no te puedo ayudar con esto. Papá, no te puedo ayudar porque ya los reservé para usar. Cuando se retenía una bendición, torciendo la palabra, eso le caía mal a Jesús. Incluso en Juan 17:17, Juan ora por usted y por mí, ora por sus discípulos, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Honrar la palabra es verla como Cristo la veía. O déjeme lo digo de esta manera: para entender la palabra de Dios debes someterte a la palabra de Dios. Para honrarla me someto a ella, así de sencillo. La palabra de Dios no cambia, mis hermanos, pero siempre nos está cambiando a nosotros. Siempre nos está cambiando a nosotros. La palabra de Dios, ¿se acuerda que leímos en el verso 13? Actúa en ustedes los creyentes. Y esa palabra actuar, que hay varias en el Nuevo Testamento, la palabra actúa típicamente en ese contexto se refiere a la obra sobrenatural de Dios.
Cuando recibimos la palabra y la tenemos en el corazón y el Espíritu Santo la activa en nosotros, está obrando, creando la santidad o produciendo la santidad que Dios quiere en nosotros. Así que permite que Dios haga su obra en ti a través de su palabra viva y activa. Esa es la mejor manera de esperar. Y mis hermanos, me termino diciéndole esto. Un día estaremos en la presencia de la palabra. En Apocalipsis 19:13, Juan tuvo una visión y dice que Jesús está en un caballo blanco. ¿Y sabe cuál era su nombre? La palabra de Dios. Su nombre es la palabra de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios tendrá la última palabra. ¿Sabe por qué? Porque en Apocalipsis pasa algo muy interesante. Está Jesús en un caballo blanco y se prepara todo un ejército para una gran batalla. Y luego Jesús habla y ¡pum! Destruye al enemigo cuando él habla. Todo lo que tiene que hacer Jesús es hablar y se acabó. Él tiene la última palabra. Todos honrarán la palabra, entonces honremos la palabra ahora mismo. ¿Qué quiero que hagamos? Vamos a ponernos de pie. Quiero que inclinen su rostro y vamos a orar, mis hermanos. Yo quiero que tú le preguntes a Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué quieres que haga, Señor, con esta palabra que acabo de predicar hoy? ¿Qué quieres que haga? Cierra tus ojos, habla con Dios. Algunos de ustedes quizás ya Dios te ha dicho que hagas algo. Sabes que el Espíritu Santo te ha revelado claramente lo que quieres que hagas y no lo has hecho todavía. Algunos otros han estado batallando con algo y todavía no lo has sometido a lo que la palabra de Dios dice. Quieres hacerlo a tu manera, yo no sé. ¿Qué área de tu vida todavía no has sometido? Deja que el Espíritu Santo te diga. Algunos otros, Dios quiere saber por qué pasas tanto tiempo sin pasar tiempo en la palabra. ¿Por qué no lees como antes leías tu Biblia? Padre Celestial, tú nos estás llamando a cada uno de nosotros a hacer algo. Y Señor, haz que sea claro en nuestro corazón. Nosotros queremos honrar la palabra, Señor. Honrarte sometiéndonos a ella, siendo verdaderamente seguidores y hacedores, practicándola, Señor, así como Pablo. Padre, podemos estar firmes cuando creemos la veracidad de la palabra de Dios y la autoridad que tiene. Ayúdanos, Señor, a reflejar eso donde estemos. Hay personas que tienen que hacer algo con este sermón, Señor. Habla a cada uno, Señor. Haz tu voluntad en cada uno. Bendícenos, Señor. Bendícenos. En el nombre de Jesús.